de Chubut, Ignacio Nacho Torres, volvió a poner sobre la mesa una iniciativa que alguna vez tuvo el presidente Raúl Alfonsín con la idea de trasladar la capital de la Argentina al interior del país. En su momento fue Río Negro, la ciudad de Viedma. Pero este debate no sabemos si se va a abrir, pero otra vez está allí en boca de algún sector político. Por eso esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 al doctor Diego Barovero, que es historiador, que además es el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, para ver a qué conclusión se puede llegar luego de esta idea. Ahora, doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Silvina. Bueno, a algunos nos llamó la atención. Es una discusión porque en el escenario actual de la Argentina, donde pasan tantas cosas y todas tan intensas, nos resultó llamativo que el gobernador de Chubut volviera con la idea de, bueno, traslademos la capital de la Argentina. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, yo creo que la idea del traslado de la capital data de los orígenes de la vuelta a la democracia, algo que vivimos hace casi 41 años, y así como en el marco institucional, reconstruir las instituciones de la República, de la Constitución, volver a la normalidad de la vida democrática, de elecciones periódicas, algo que ahora nos parece habitual, pero que en 1983 era muy revolucionario, era todo una originalidad para los argentinos habituados que los gobiernos civiles, legales, constitucionales duraban poco y eran sometidos a los famosos golpes de Estado, situaciones de inestabilidad. En ese contexto, el proceso de reconstrucción democrática que inicia el presidente Alfonsín planteó dos o tres temas, yo creo que se podían decir estratégicos. Uno de ellos está cumpliendo 30 años en estos tiempos, que fue la reforma constitucional. Alfonsín, con el asesoramiento del Consejo para la Consolidación de la Democracia, planteó una reforma constitucional que modernizara el texto del plexo normativo básico de la Argentina para adaptarlo a los nuevos tiempos, no solamente desde el punto de vista instrumental, eliminar el colegio electoral para la elección del presidente, elegir el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de manera directa, que antes era elegido y puesto a dedo por el presidente, era un delegado del presidente. Doctor Barovero, la renovación de la Constitución que hizo en el 94 es entendible, porque tenemos 1853... Claro. 1860, 1947, quedó para atrás. Un país que buscaba fortalecer la democracia necesitaba mejorar las instituciones. Pero una cosa es la reforma constitucional, los juicios a las juntas, el Congreso que tuvo que ver con la educación, pero mudar la capital es otro tema. ¿Usted lo impulsaría, sí o no? ¿Y por qué en todo caso? Yo lo viví en ese momento, lo vi en el contexto de la reconstrucción democrática como otro proyecto de carácter estratégico. En esos años, Alfonsín plantea, por un lado, no solo la reforma constitucional, que tarda 9 años en concretarse, debió haber acuerdos entre los líderes políticos de los partidos mayoritarios que se dieron recién 9 años después. El traslado de la capital, que también era una mirada estratégica de buscar un puerto de aguas profundas, desarrollar el sur del país. Trasladar la capital no solamente era una medida administrativa, sino que también significaba un cambio, un giro en la mirada copernicana, que también se da en el marco de las relaciones internacionales. Pero hoy representa lo mismo. Hace las primeras tentativas con Brasil para la creación del Mercosur. O sea, fíjese cómo están ensambladas algunas iniciativas. Ahora, doctor, yo comprendo esto y por eso vuelvo e insisto con el punto de aquellas iniciativas de la vuelta a la democracia. Pero hoy trasladar la capital, ¿significaría lo mismo o no? No, estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, ahí quiero ahondar. Estamos hablando de... la problemática del presente pasa por otros ámbitos. ¿Y por dónde? Pero no quiero que dejemos de señalar que algunos aspectos de carácter estratégico institucional mirado en la proyección al futuro, en ese momento tuvieron verdadera relevancia y verdadera visión. No nos olvidemos que la ley de traslado de la capital estuvo vigente
durante muchos años y fue derogada o mal derogada hace alrededor de 8 o 9 años, no hace tanto. Bueno, por eso Estuvo vuelvo al vigente hoy. hace muy poco tiempo. Miremos hacia el futuro, doctor, por favor. Hoy, ¿el debate tiene sentido? Mire, ningún debate tiene sentido si no se hace con la predisposición de escuchar los planteos del otro. Yo creo que el planteo del gobernador, en este caso Nacho Torres de Chubut, tiene que ver con la mirada de la realidad que él tiene, que no es centrista o porteño centrista, es una mirada desde el interior y desde el sur. Yo creo que debemos también estar preparados para escuchar la opinión no solamente de los funcionarios políticos o de los referentes políticos institucionales de las provincias del sur. Tenemos que escuchar a las fuerzas vivas, al sector de la producción, tenemos que escuchar al sector del trabajo. ¿Está faltando diálogo en la Argentina? Es mi pregunta. Me parece que la Argentina está viviendo hoy un sistema donde todos nos gritamos entre nosotros, nos hablamos por Twitter, los 280 caracteres. Es imposible resumir en esa cantidad de líneas un pensamiento con una mirada un poco más plural. Hay que saber escuchar y creo que el ámbito y la caja de resonancia históricamente para esto ha sido el Congreso de la Nación. Si es un proyecto que va a plantear una provincia o un conjunto de provincias a través de los senadores que las representan, será un ámbito de debate. Después entramos a discutir si hoy tiene sentido o no. Claro. Yo creo que nunca se puede dejar de lado la opinión de quienes conocen en profundidad el país, de los que tienen la necesidad y la función de representar a su población, a su sociedad. Y la mirada que tenemos los porteños muchas veces es una mirada sesgada, vamos a decirlo. Bueno, se habla de un país federal, pero con un fuerte contenido unitario, dado que la concentración del poder en la ciudad de Buenos Aires es muy fuerte, ¿no? Esto creo que cualquier observador podría llegar a esta conclusión. En 1880, cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires discutió sobre la federalización de lo que entonces era la capital provincial, y lo único que era una sede provisoria del gobierno nacional, hubo un diputado que se llamaba Leandro N. Alem que se opuso tenazmente a la concentración. Decía, Buenos Aires ya tiene tanto poder que además hacerlo capital del Estado solo puede traer desgracias. Vamos a tener un Estado macrocefálico, todo concentrado en el puerto. Y el embudo de los ferrocarriles también iba destinado hacia el puerto. O sea, una mirada que despreciaba las economías regionales, las sociedades del interior, y despreciaba la mirada integrada que tiene que tener un Estado. Bueno, Diego, vamos a ver si finalmente entonces este proyecto queda en una cuestión dialéctica que rebota en los medios y en las redes sociales, o si finalmente se convierte en un proyecto de ley. Le agradezco mucho esta posibilidad de pensar juntos este tema, pasando un poquito por la historia y tratando de proyectar qué implicaría esto. Buenas noches y muchas gracias. Yo le agradezco a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien.